¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando que vuelvan las ideas en esta jornada de lunes, en este arranque de semana para nosotros, ya las, insisto, 4 y 5. La tarde está ahí por tenerla en el bolsillo. Tarde de lunes es un montón el camino recorrido, sobre todo con tanta cosa en nuestras espaldas, y ahí vamos a compartir el rato. Historias, lo que nos hace reír, lo que nos da bronca, lo que nos saca algo de esperanza y lo que nos da algo de esperanza. Todo eso hasta las 6 en el 530 es que vuelvan las ideas. Salud la barra, querida. Hola, Luis Pablo Ginigel. Hola, Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo estamos? Bien, ahí con esa mochila con cosas que uno va metiendo, sí, a la que hacías referencia. Hola, Mariano Hamilton. Hola, Pablo, ¿cómo te va? Opa, se vino modo locutor. No, me vine... Sí, no me acuerdo, iba a decir algo, un chiste, bueno, pero me olvidé. Pero era bueno. Era un muy buen chiste. Era muy bueno. Bueno, enseguida arrancamos pintando un poco la tarde, porque la verdad es que todo lo que ocurrió ayer por la noche o durante el fin de semana ya merece y tiene actualización. Así que enseguida nos vamos a meter con la escena local, por supuesto con la escena internacional, el cruce entre esas dos situaciones, ¿no? La apertura de sesiones y la decisión de Milei de seguir rompiendo un poco la escena a su manera y de manera muy exitosa por otra parte, en el juego y el chiste de retroalimentar la grieta porque sabe que en esa pelea efectivamente domina, y en la escena internacional porque está claro, ¿no? El ataque a Irán entre Estados Unidos e Israel todavía tiene un escenario absolutamente incierto, más allá de las cosas que están efectivamente confirmadas, el descabezamiento prácticamente de las autoridades de Irán, pero sobre todo la respuesta de Irán por estas horas, que está con drones bombardeando distintos países de la región aliados a Estados Unidos e Israel, y el impacto que eso puede tener, por supuesto, en nuestra vida cotidiana, de lo que se viene hablando bastante, mientras los conflictos aquí, la CGT hoy movilizada temprano, apertura de sesiones en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia, paro nacional docente, de todo, y todo entrelazado. Déjenme arrancar que vuelvan mandándole un abrazo enorme a nuestra querida compañera Gaby Radiche. Gaby estaba de vacaciones, estuvo de vacaciones durante febrero, y mientras todo eso, y por situaciones personales que eventualmente ella tendrá ganas de compartir o no, Gaby necesita el tiempo de la tarde para ocuparse de esas cosas, razón por la cual, por lo menos por ahora, no va a continuar con nosotros en que vuelvan. Nos duele, nos da mucha pena no poder compartir con Gaby del modo en que lo veníamos haciendo durante todas estas tardes, ya 2 años, ¿no? 2 años, sí. O más, o 3. Más, me parece. Pero bueno, así las cosas y las necesidades de cada quien, y sobre todo dónde están las prioridades. Pero bueno, es el aviso, muchos mensajes durante todos estos días, pero era algo que todavía teníamos que terminar de definir con Gaby, y bueno, en una charla que tuvimos la semana pasada, así quedó la cosa. Le mandamos un abrazo enorme, así como Mariano en algún momento se rajó para escribir un libro. Sí, tal cual. Confiamos en que quizá, ¿por qué no?, a la vuelta de la esquina podamos volver a compartir todo lo que Gaby le daba a nuestro programa, que era mucho más que su saber específico y sus columnas de arte, cultura y espectáculo, ¿no? Así es. Esa humanidad, ese compañerismo, y sobre todo rescato eso, su humanidad para mirar este momento. Esa mirada nunca confortable de las cosas que nos estaban pasando. Y bienvenida siempre, Gaby, entonces, a que vuelva cuando llegue el momento. Le mandamos un gran abrazo. Bueno, 4:10. A ver, ¿por dónde arrancamos? ¿Quieren arrancar por impresiones de la escena? Porque me parece que no es solo Milei ayer, y no es solo, eventualmente, Trump y Netanyahu haciendo de la suya, ¿no? Me parece que todo se interrelaciona. Sí, si te le animás o si nos animamos a pintar la escena, efectivamente, bueno, arranca una semana muy cargada, ¿no? El fin de semana ocurrieron muchas cosas muy fuertes, yo creo que hay que vincularlas y hay que ponerlas sobre la mesa. Es parte de la escena el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, es parte de la escena. Por supuesto, a nosotros nos involucra como nación. ¿Por qué?
porque el presidente Javier Milei volvió a ratificar ayer a la noche la alianza prácticamente incondicional con los Estados Unidos. Con Israel lo viene haciendo también desde hace rato, y hay una historia además en relación a los atentados que ocurrieron aquí en la Argentina, el de la Embajada de Israel y el de la AMIA, con lo cual no es una escena más, no es una escena que nos resulte indiferente a los argentinos, ¿no? Así que la quiero poner sobre la mesa para no hablar únicamente de lo que está comenzando ahora esta semana y de la escena de anoche en la Cámara de Diputados, ¿no? Que bueno, qué sé yo, lo de la Cámara de Diputados tuvo más de acting, de puesta en escena y de momento casi folclórico del libertarismo neoliberal argentino que de otra cosa, ¿no? Se venía especulando, bueno, el presidente Javier Milei va a presentar cerca de 50 proyectos, no presentó ninguno, más allá de que hizo una enumeración en relación a distintos temas y reformas que él considera que van a ser necesarias. Repasó los temas simplemente, justicia, educación, seguridad, repasó los temas, lo impositivo, se refirió a varios temas, pero no detalló ninguno, no se detuvo en ninguno. Pero porque me da la sensación que lo prioritario estaba en esa forma, ¿no? En lo que se llevó la marca, que no arrancó a la media hora del discurso y porque alguien le gritó algo. Creo que antes de los 2 minutos ya había habido una referencia a la oposición. Y después hay una discusión respecto de la oposición, su rol en una escena como esa. A eso iba. A ver, dale, entonces. Que me parece que lo que termina de pintar la escena, en relación a lo de ayer, pero qué es lo que nos viene ocurriendo hacia atrás y lo que nos va a seguir pasando si no se le encuentra la vuelta, es el rol de la oposición, ¿no? Me parece que ayer la oposición hizo de partener. Vos también podemos preguntarnos, ¿tenía muchas otras opciones? Y bueno, sí, podía en todo caso escuchar, hacer un acto en silencio. Parte de la oposición no fue, la Cámpora no fue, decidió no ir directamente. Estaba previsto que fuera un grupo en representación. Un grupo más reducido. No sé, se podrían haber levantado ido, no sé, tampoco es eso lo determinante, va a echar la culpa a la oposición de lo que hace. No, para mí el problema no es lo que pasó ayer en el Congreso, tampoco. El problema es que la oposición no logra articularse como alternativa política. Sí. Ese es el problema. Y entonces Milei tiene la sensación, lo mismo que Trump a nivel internacional, lo charlábamos un poquito antes de comenzar el programa, tienen la sensación de que es ahora. Esta es la ventana de tiempo que tienen para avanzar con todo lo que puedan, y en la medida en que no hay resistencia configurada, construida como tal, bueno, van a avanzar, ¿no? Sí. Hay también algo respecto de lo muy dicho, muy comentado, respecto de lo institucional, que es importante. Hay una degradación institucional, que vos decís, bueno, Milei la surfea con todo éxito o la promueve con todo éxito y porque puede, pero eso tiene consecuencias y tiene consecuencias directamente sobre la economía, sobre todo en un gobierno que básicamente no tiene nada real para mostrar, trata de conducir expectativas, el famoso orden macro, etcétera, etcétera, pero que después eso en algún momento se siente cuando algo ocurre que lesiona eventualmente al andar del gobierno. Voy a decir 2 cosas, básicamente. Primero, parezco Capitanich. Primero, la vulnerabilidad frente a un shock externo. Y ha ocurrido en estas horas un muy fuerte impacto externo que no se sabe todavía cómo va a impactar en la economía argentina tan sostenida por lo financiero. Pero va a impactar. El petróleo está aumentando ya a nivel global. Sí, ¿no? Después hay que ver ahí cómo se dan esas dinámicas. Lo podemos charlar a lo largo del programa, porque vos, si te sube el precio del petróleo o algunas commodities que Argentina produce, el gas, tenés mejor ingreso de dólares, pero también es cierto que te pueden pasar 2 cosas, que se te traslade eso a inflación y eventualmente que haya un riesgo sistémico tan grande que aparezca el volar a la calidad. Entonces, todos los dólares que podían llegar a venir acá para aprovechar el RIG y bueno, la desregulación, etcétera, se te pueden ir a otra cosa y se te pueden ir a bonos de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y ahí tenés un problema. El segundo problema es que si vos haces de tu dominio de la escena el riesgo cuca, va a volver a pasar lo que pasó muy cerca de la elección del año pasado, que te tuvo que salvar Trump. Pero si vos frente a la próxima elección tenés la gente en mayor tensión social y una oposición que algo va a presentar para la elección,
Bueno, algo va a presentar, algo Sí. se va a armar. Algo va a presentar, me da la sensación Sí. a mí que no es suficiente. Está bien, pero... Dicho así, algo va a presentar, me pero parece lo que no quiero es decir, suficiente. Pero tampoco era suficiente para las elecciones legislativas, porque no había... Y no lo fue. No, pero sí, pero vos tenías la elección de la provincia de Buenos Aires que generó una enorme cantidad de dudas y disrupciones, y no lo fue, pero porque salió Trump a decir, estos chicos se están muriendo, los voy a salvar. Pero a eso me refiero, a la poca solidez que tiene la construcción. Bueno, bastó que salga un tipo a decir, miren no es un que... tipo, No es un tipo. No, No es bueno, un no, tipo. pero a ver, convengamos entre nosotros, convengamos en que podía salir quien fuera de turno, Bush, pongamos, Obama, a decirle a Cristina a hacer determinado señalamiento y a Cristina no se le iba a correr pero hay un voto. montón de No es la factores. misma Cristina está situación. presa, digamos. No, hoy, O sea, hoy está presa. no, por eso digo, pero hoy... Pero estamos hablando del escenario tipo, claro, del el tipo. escenario es distinto. Trump significa un montón de cosas y eso conjuga con lo que está pasando acá. Digo, Cristina está presa, hay un montón de tensiones. Por y supuesto, tironeos. todo eso confluyó. O sea, hay un pero la montón de cosas que oposición no están está. dando vuelta. No, la oposición no está hasta que está, No como está. todo en la vida. está bien, Bueno, pero lógico, aún pero sin tiene lo- que estar. aún Sí, sin la no está hasta oposición que ahí, está. pero quiero decir, vuelvo al punto, aún sin la oposición ahí, vos apostás todo a la polarización y al antikirchnerismo reinante, que La es un, subís al ring. es un montón. La subís al ring. Haces de eso una manera de ejercer Exactamente. tu dominio. Eso te genera un problema, aunque la oposición no exista, porque vos la estás poniendo en Le el das ring. valor. Le estás dando vos el valor. La pones Entonces, en valor. De la misma manera que No existi- coincido. Bueno, Creo que lo están aprovechando. yo creo que hay que ver es lo como que el pasó en judo. octubre pasado. Es como el judo. Lo suben al rival. Está buena la idea. Pero claro, Lo de la utiliza fortaleza. la fortaleza del oponente. Porque en realidad el kirchnerismo como tal no le puede hacer fuerza real. No le puede hacer fuerza real hoy. Está a la vista. Y bueno, lo sube al ring. Dice, tengo un enemigo poderoso. Es tal el odio que hay en la Argentina a ese enemigo que se llama kirchnerismo, que con tal de que el kirchnerismo no gane, Pero son capaces Yo no estoy de acuerdo con vos, votar pero es muy hasta buena. No estoy de acuerdo con vos, pero es muy buena la comparación y la analogía que hace con el judo. Es muy buena. Eso lo celebro. Me pasa algo parecido. Quiero decir, no existía tampoco en octubre y sin embargo se construyó el miedo Cuca, el riesgo Cuca, y estuviste a 3 días de irte a los caños. Así es. Porque el gobierno estaba, no dicho por por Pero es muy una inestable. mirada Y no fue. opositora. Eran los propios, por eso les pasa cuenta también Milei a Pará. algunos empresarios. Y no fue discursivo, hubo billetes. Hubo billetes y estaba. Bueno, estaba- es que hubo buena de parte boquilla. de los billetes que se prometieron nunca llegaron. Está bien, Pero pero llegaron en aquel momento y se fueron enseguida, digamos, pero bueno. llegaron. En el momento antes de la elección No llegaron. tengo para claro cubrir. que Pero hayan más allá llegado. de eso, le estaban buscando nombre Sí, sí, no. al reemplazante de Milei. Suponete que efectivamente no sea así. Ya el riesgo es grande. El riesgo que corre inventándolo, poniéndolo ahí arriba, me parece que es grande en un país como la Argentina y una sociedad que no sabe cómo va a llegar al Pero 2027. esto habla de la volatilidad. Si vos dependés que Sí. Trump salga a decir, che, este chabón se va, si se va este chabón, se va todo al carajo. O sea, no es un problema solamente de Milei, es un problema de la Argentina, es un problema del peronismo, es un problema de todos, digamos, porque mañana te bajan con los marines, digamos. O sea, teniendo en cuenta las cosas que están ocurriendo ahora en el mundo. Bueno, tampoco sabemos cuánto margen va a tener Trump para seguir haciendo eso de acá en adelante, pero quiero decir, la debilidad institucional o el desangre institucional que implica lo que fue ayer la apertura de sesiones no es gratis. Eso No. es lo que digo. Y no es gratis, no va a ser gratis tampoco para el gobierno. No, básicamente porque es un ordinario, en el doble sentido de la palabra. Ordinario porque era la apertura de sesiones ordinarias. No, Por el triple maleducado, sentido. El por triple sentido. Es ordinario porque era la apertura de sesiones ordinarias. Ordinario por maleducado y ordinario por coalunque, por corriente. O sea, el discurso fue un discurso completamente anodino, o sea, fue más de lo mismo. Si vos le quitás todo el IVA de las puteadas, No, los que eso insultos fue, y los el mensaje, menosprecios. No quedaba fue nada. ese. Por eso. El mensaje fue en él ese. no queda nada, digamos. Y a mí el tipo, la verdad que les digo una cosa, les digo la verdad, Sí, ayer a la no hora lo que... viste. No, me puse una película, dije, no lo miro este pibe. Total, mañana voy a escuchar por todos lados lo que dijo este salame. Está bien. No lo miro, ya aparte me irrita, entonces prefiero como mi salud mental. Bueno. No, ni loco lo miraba. Irrita, Pensé, si que irrita, a mí me irrita, no hay ninguna entonces, duda, ¿por irrita. qué la voy a pasar mal? Está bien. Ya soy grande. No sé, después está, podemos escribir cada uno nuestras páginas de mi vida personal y mi vida profesional con Milei, en tiempo de Milei, y nos podemos reír. A mí la verdad es que sí, me generaba mucho interés, pero en términos de análisis político, después uno es, por supuesto,
pulsa la vida, pero me pareció que estaba bastante clara lo que fue a buscar Milei, lo que consiguió Milei, y después nos podemos quedar con algunas cosas muy chiquititas, qué sé yo, si quieren hablamos del pechazo que le metió Villarroel a Oscarín, no sé. Yo me quedo con lo que ustedes empezaron a desarrollar al principio de esta conversación, que es esto de que cómo incide lo que ocurrió en Irán con lo que pasa acá en la Argentina. Si hubiera sido el mismo discurso el de Milei, si no hubiera ocurrido lo de Irán, yo creo que no. Hay un montón de cosas que están como tejidas, porque el mundo desde los 90 para acá es muy chiquito. Sí. O sea, no es el mundo que era cuando yo era chico. Ahora el mundo es la interrelación que hay entre... Te tiras un pedo en Taiwán y te retumba en Córdoba, ¿entendés? Como pasa... Es más lindo el aleteo de la mariposa, Mariano. Bueno, está bien. Igual también la gente se tira pedo, aunque vos no te guste, pero digamos. pero vos elegís, las mariposas también aletean y vos elegís entre el pedo y la mariposa. Porque soy ordinario igual que el señor. No, lo que decía es que, por supuesto, yo creo que está todo interrelacionado. O sea, yo no tengo duda que el discurso de Milei no hubiera sido el mismo en caso de que no hubiera ocurrido lo que ocurrió el día anterior con Trump, porque el tipo se envalentona, el tipo como consigue la fortaleza del lugar, de lo que son las gentes que a él lo validan, ¿entendés? Como sí. Trump salió a hacer esto, entonces yo voy a salir a hacer esto. Como él necesita, como siempre, estar como en competencia con estos tipos que hacen disparate. Bueno, él cree que esto es más o menos Milei es un gran lector del poder. Sin duda, un gran lector. Milei, Milei parece saber hasta dónde hasta dónde puede voltear los límites y sacarle rédito. Siempre es un juego muy arriesgado por esto de la institucionalidad que les decía, pero en el corto plazo, en la escena, sabemos bien hacerlo y no paga ningún costo cuando va y viene, porque ayer el honorable Congreso y también ustedes que son también el presidente de todos, cuando le decían nido de rata, casta, etcétera, etcétera, ¿no? Igual dos cosas, creo que la primera es, para la gran mayoría de los argentinos, esto pasó como para Mariano, diría. No es que no sabe nada y que no le importa nada, pero la verdad que no se detuvo a ver qué decía, cómo lo decía. De hecho, midió 20 puntos. Creo que la gran mayoría de los argentinos está pensando en otra cosa, y ahí hay una pregunta que nosotros y fundamentalmente la oposición debe hacerse, ¿no? Bueno, ¿cómo le hablo a ese sector? Sí, dale. No, y la otra cuestión, bueno, ahí me distraje, no me acuerdo cuál era la otra cuestión. Sigo yo. Perdón. Dale. Termino con esto. La otra cuestión era... Estamos mal. Ahora se olvidó otra vez. Hoy estamos mal. No, pensando en el mismo Milei y en cómo Milei preparó y vivió el discurso en la Cámara, después le dio una nota a La Nación Más. Yo no sé si eso estaba del todo previsto, o si él mismo se quedó con la sensación de, no me quedé conforme del todo. No me quedé del todo conforme con cómo fue mi intervención en la Cámara de Diputados. Necesito ratificar algunas cosas en la comunicación. Lo quiero sumar porque me llamó la atención eso. Sobre esto que decís, además tenía la cena armada. Sobre esto que decís, dos cosas. Uno, que yo creo que la nota en La Nación Más lo hace porque no, como el discurso se lo escribieron antes de la liberación de Gallo, no había incluido lo de Gallo en su alocución. Entonces eso le quedó afuera. Y él necesitaba subirse a ese lugar también. Y la otra cuestión que yo quiero remarcar, quiero decir que el chiste que se me había ocurrido cuando saludé así era, hoy vine con el modo Oscar Casco, que era un viejo locutor de la década de 50, pero bueno, ese era el chiste, ahora me acordé. Decía que él introdujo algo que es algún concepto novedoso, que fue para mí lo único novedoso, ni las agresiones, provocaciones, insultos o estupideces que hace habitualmente me interesan, pero lo novedoso fue que introdujo una concepción moral en la política. Lo interesante es quién es el que decide qué es moral y qué no es moral. ¿Quién decide qué es lo inmoral, lo amoral o lo que es moral? Es una concepción que es peligrosa, además. Bueno, cada momento, es peligrosa porque además se vino aparejada con que él dijo que quiere hacer una reforma de las instituciones, lo que también abre la posibilidad de una reforma constitucional, que no creo que le dé el cuero para hacerla. Pero tantas cosas hemos dicho que no le da el cuero y lo ha hecho. Y así lo hace, sí. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo. Yo sumaría dos cosas en esta charla de apertura, pero con ganas de profundizar. Primero, todo lo que ocurrió con la liberación de Nahuel Gallo en Venezuela y su llegada a la Argentina.
Ahí hay de todo para ver, ¿eh? Hay de todo. Hay de todo. Porque estoy viendo en este momento medios de comunicación que hablan de que Gallo era rehén en Venezuela. Justo un programa que lleva Venezuela en su nombre. Y ya esas cosas me preocupan de fondo, digamos. Pero más allá de eso... Pero está bien decirlo. Nunca supimos por qué estaba detenido Nahuel Gallo, y por supuesto que en el momento en que se secuestran y se llevan detenido a Maduro y las cosas cambian, entonces ahora es sencillo decir de todo. Exactamente. Pero en su momento había muchas dudas sobre cuál era el rol de Gallo en Venezuela, digamos. Pero en ¿no? todos los análisis, los a partir de la liberación, los hechos a partir de la liberación y los anteriores de los últimos días, nadie menciona, a nadie se le ocurre ni siquiera preguntar, ¿por qué estaba detenido? ¿Por qué estaba detenido Gallo ahí? ¿Y qué estaba haciendo ahí? ¿Y qué estaba haciendo? Claro. Después aparece, por supuesto, el rol de la AFA, el rol de Chiquitapia. No. Y aparece Patricia Bullrich, creo que vamos a compartir eso ahora cuando Mariano... Lo liberó el presidente deportivo armenio y estudiante de Buenos Aires. Es extraordinario. Con participación de Pagano. Es extraordinario. De la diputada comunicadora Marcela Pagano. Pero bueno, todo algo que hay que... Porque es el avión del Dorima, ¿no? Porque aparece además en un avión privado. Bueno, todas situaciones muy, muy llamativas. Que es un avión que le habían comprado Fred Machado, digo, todo. O sea, empezás a tirar del piolín, del carretel. Ahí hay de todo para ver, y se me ocurre que va a pasar medio sin pena ni gloria todos los detalles. Porque nadie quiere detenerse ahí. Porque nadie se quiere detenerse en ese lugar. Pero ahora les voy a dar una información. En un ratito hablamos además con Fabián Waldman, que tiene información sobre esto directo de Casa Rosada. Yo les voy a compartir una que tengo ahora. Pero en el medio aparece Patricia Bullrich, es el audio 8, querido Hoffman. Patricia Bullrich dando cuenta que no es que no tenían ni idea de que esto estaba pasando, que ya ni estaban haciendo ninguna gestión por Gallo. Es como si el efecto hubiera pasado de largo el rol que cumplió ese reclamo en su momento, o sabían algo que no querían contar. Sí, que tampoco, que nunca fue un reclamo sostenido, ¿viste? No, mientras lastimó lo sostuvieron. Sí, pero, viste, cuando realmente se quiere instalar algo, al final de todo ponés y liberen a Nahuel Gallo. Eso no pasaba, ¿no? No pasaba. Así es. Patricia Bullrich. Y el gobierno argentino no estaba absolutamente al tanto de nada de las negociaciones que se estaban llevando paralelamente a estas, a las oficiales. No, nosotros llevamos adelante todas las gestiones a través del gobierno de Italia, que es quien representa hoy a la Argentina formalmente, y también de Estados Unidos, pero sin contacto directo con el gobierno actual de Venezuela. Entonces, cuando se lo llevan de la cárcel, suponíamos que se lo iban a entregar a la embajada italiana, que es hoy la representación de la Argentina. Sin embargo, eso no sucedió y evidentemente se había armado algo en paralelo. Bueno, evidentemente se había armado algo en paralelo. Nosotros estamos hablando con Italia, que reemplaza a Brasil en la representación de la Argentina en Venezuela, con Estados Unidos. No, ni idea tenían. Este es otro elemento también muy interesante. Y habló Javier Milei, es el 9, querido amigo. Escuchen, por favor, porque no habla Milei de Gallo en la apertura de sesiones, pero sí después en entrevistas. Nahuel Gallo está viniendo a la Argentina y aparentemente por una gestión, dicen, indirecta de Claudio Tapia, que no pudo viajar a Venezuela, pero fueron dirigentes cercanos a él y acordaron con la actual presidenta de Venezuela que regrese Nahuel Gallo. No sé qué información... Lo voy a poner en negro sobre blanco. Era una tragedia que nuestro gendarme Nahuel Gallo estuviera secuestrado, ¿sí? Ahora, si vuelve por el motivo que fuera, ya sea gracias a la gestión de Estados Unidos e Italia, o gracias, digamos, al vehículo que haya puesto a disposición otra persona o lo que fuera, digamos, bienvenido. O sea, acá lo importante es que Nahuel Gallo vuelva a estar con nosotros.
Bueno, a cualquiera le puede pasar, una mala conjugación de verbos. Estaba cansado el presidente. Ojalá fuera ese el problema. No me voy a ¿no? detener en Ojalá fuera eso. ese el quilombo. Pero lo que recién nos decía Nicolás Cava, nuestro productor, es así. Le estaban contando, le estaban informando al presidente qué era lo que estaba pasando. En fin. Y el otro elemento, ahora vamos con Fabián Waldman y el dato en Casa Rosada. A mí lo que me cuentan es que en Casa Rosada están recalientes con la situación, que los deja muy mal parados, sobre todo en su pelea interna con el Chiquitapia. Y hay quien está pensando en acusar de vínculos no formales a la AFA con Venezuela. Y el otro elemento que creo que es importante y no se le está dando mucha importancia es el rol de la inteligencia artificial en las operaciones de las Fuerzas Armadas estadounidenses y todo lo que ocurrió la semana pasada con Anthropic. No sé si ustedes están muy al tanto, pero básicamente Anthropic, que es un agente de inteligencia artificial que venía trabajando con el gobierno estadounidense, le dijo que no a la posibilidad de utilizar ese agente de inteligencia artificial en espionaje masivo interno y en decisiones autónomas respecto de la utilización de armamentos. Y todo esto está metido en el... Hay quien dice que la precisión con la que Estados Unidos operó tanto en el secuestro de Maduro como ahora con Irán, etcétera, hay cosas vinculadas a esta. Bueno, veremos de qué se trata todo eso. No le restaría importancia en el análisis de este mundo que está siendo parido en estos tiempos, digamos, ¿no? 4:30 de la tarde, nota y muchísimo más hasta las 6 aquí en Que Vuelvan. Si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Y si te viene alguna duda, ven y agarrala que está dura. Si esto no es una dictadura, ¿qué es? ¿Qué es? Se viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Y si te viene alguna duda, che, ven y agarrala que está dura. Si esto no es una dictadura, ¿qué? ¡Vamos, carajo! Se viene el estallido, se viene el estallido de mi garganta, de tu infierno también. ¡Vamos! Se viene el estallido, se viene el estallido de mi garganta, de tu infierno también. Y ya no hay ninguna duda, se está pudriendo esta basura, fisura ya la dictadura del rey. Volvió la mala, fue corta la primavera, cerdos miserables, comiendo lo que nos queda. Se llevaron la noche, nuestra última alegría, que te poniendo huevo para salir de esta arena. 4 de la tarde, 34 minutos. En un ratito, por supuesto, también hacemos repaso deportivo. Hubo fútbol el fin de semana, se jugaron algunos partidos importantes con resultados interesantes, ya los vamos a compartir. Y lo que se viene, porque se sigue jugando efectivamente la 8ª fecha del fútbol argentino Primera División. Por ahí andaremos, Mariano, ¿no? Así es, vamos a hablar del asuntito de Gallo, bueno, vamos a dar algunos detallecitos más. La finalísima con España, ¿dónde se va a jugar? Porque si va a jugar en Qatar, o sea, sí, hay que resolverlo. ¿Qué va a pasar con Irán? ¿Va al Mundial o no va al Mundial? Y si no va al Mundial, ¿qué ocurrirá? ¿Y Estados Unidos va al Mundial? Bueno, de eso iba a hablar también. Tenemos algunas estadísticas de los torneos de Primera Nacional y primera la Liga de Primera.
analizar un poco el juego. Después, ¿qué más tenemos? El paro de la AFA, si se va a levantar o no se va a levantar. ¿Cómo si se va a levantar? Y mañana hay reunión de comité ejecutivo y habrá que ver. Yo creo que se va a levantar, pero bueno, esto es una impresión mía. No es información, es opinión, es lo que yo imagino que va a ocurrir. Bueno, explica por qué en un ratito. Sí, después lo explico y después, ¿qué más tenemos? Tenemos básquet. Será el argumento. Y básquet, muy bien. 33 la temperatura en Buenos Aires, alrededor es parcialmente nublado lo que resta de la jornada. Para mañana martes, mínima 22, máxima 28. Y Luis Pablo Gininger de Política Local. Bueno, varios temas. Hoy hay, como ustedes saben, paro docente en 16 provincias argentinas. Vamos a hablar de la presentación y movilización que hizo la CGT esta mañana, que no fue la única, Hubo otra presentación colectiva también en contra de la reforma laboral en la justicia. Vamos a repasar lo que fue la apertura de sesiones aquí en la ciudad de Buenos Aires de parte de Jorge Macri. Y atención, porque a las 6 de la tarde está previsto lo mismo, la apertura de sesiones en la provincia de Buenos Aires. Viene nota, dale. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Está en línea Eric Calcaño para charlar con nosotros, sociólogo, escritor, fue senador y diputado de la Nación, también embajador en Francia. Una de esas personas que cuando la tarea es tratar de salir un poquito de la escena o mirarla un poco por arriba, pero sin perder el arraigo, me parece que está a tope de la lista. Eric, Pablo Caruso, Mariano Hamilton y Luis Paginiger, te saludamos en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo va? Cavernícolas, cucarachas, comunistas, delincuentes, corruptos, enemigos, ignorantes, manga de asesinos, chorros, terroristas, parásitos, bestias, ignorantes, brutos, son algunos de los adjetivos que el doctor Carlos Rosansky posteó en su cuenta de X Twitter acerca de las expresiones vertidas ayer por Javier Milei. Desde ya, muchas gracias por el llamado, saludos a Toro, aguante esa mesa de ilustres que ahí engalana la radio de las madres. A ver, Eric, vos sabés que estábamos pensando si entrarle a la charla por lo que te haya dejado ya con varias horas en el lomo, la apertura de sesiones de ayer del presidente Javier Milei, pero después también hay una escena en la que eso se incrusta, digamos, ¿no? Que es la escena de los bombardeos sobre Irán y todo ese conflicto en Medio Oriente, en Estados Unidos e Israel. Es difícil discernir. Yo arrancaría por la pregunta, por cómo pensaste todo lo que pasó ayer en el Congreso, pero... Bueno, estamos en guerra. Pero tenía ganas de decirte que eso es parte del contexto también, ¿no? Por supuesto. Además me parece que está, por desgracia, está muy relacionado. Pero Javier Milei le ha declarado la guerra a la República Argentina, a la sociedad civil. De hecho, ha lamentado la oportunidad perdida del ALCA, que fue en el 2005 en Mar del Plata, cuando todavía teníamos una idea de nación y de industria, y nos entrega a los monopolios locales e internacionales, alegremente, en nombre de una moral cuyas características son las palabras que dije al principio, pero que va más allá de eso, porque Milei, para disciplinar la sociedad argentina, que es lo que está haciendo, está disciplinando a la sociedad argentina, entre la complicidad, la indiferencia o la torpeza del resto, el tema de la guerra es fundamental, porque la guerra permite el control. Y la guerra permite el control hoy a niveles inauditos, gracias precisamente a la guerra cognitiva, es decir, toda la acumulación de datos que puede tratar los algoritmos de Microsoft, de Apple, de Amazon, de Palantir, ¿no? Que es la empresa de Peter Thiel, que ya se usó en Gaza. Por lo tanto, si pueden secuestrar a un presidente latinoamericano, matar a un ayatolá iraní, imagínate lo que pueden hacer con nosotros. Claro. Estamos hasta las manos o hasta la cabeza
porque van a decir qué es lo que hay que pensar, no hay que pensar, qué hay que hacer, no hay que hacer, y la guerra va a ser el justificativo externo para la represión interna. Y eso es una cuestión de tiempo. Eric... Optimista, ¿no? Sí. No, pero tampoco estábamos tratando de buscar un optimismo falso, digamos. A ver, acá coincidimos en una charla de arranque, pero muy, muy con lo que tenemos puesto, que el presidente ayer fue a buscar efectivamente eso de lo que después se habló, digamos, ¿no? Que más allá del contenido y del discurso en concreto, había una decisión de seguir usufructuando un anti-kirchnerismo que evidentemente está muy presente en la sociedad argentina y conducirlo de una manera en que él cree que le puede sacar rédito. ¿En esto estás de acuerdo? ¿Es esto solo o hay más? Mira, posiblemente haya más, detengámonos en lo que vos decís. Efectivamente va a tensionar con el peronismo, con el kirchnerismo, va a decir todos estos insultos que habilitan la desaparición forzada de las personas a las cuales se los dijo, ¿no? Porque, digo, si son enemigos, corruptos, terroristas, parásitos, bueno, no se puede tratar con esa gente. Entonces hay una ruptura de la política en el sentido que la política es lo que sublima la violencia. Te quiero ganar las elecciones, te quiero ganar el discurso, te quiero ganar la votación, pero no te quiero matar. Acá no, acá es un llamado a la guerra, a la guerra contra la sociedad civil, que de hecho es una guerra que crea muertos, ¿no? Tenemos los 120 del fentanilo, los muertos en las rutas, las sobremuertes en adultos mayores, producto de falta de medicamentos. Es decir, esto ya estamos en guerra. Estamos en una guerra cognitiva, una guerra contra los estúpidos, pero además cipayos, que nos entregan a pie juntillas a los Estados Unidos y haremos lo que Estados Unidos, el Reino Unido o Israel quieran que hagamos. Por lo tanto, la soberanía argentina ya está perdida y sin soberanía nacional no hay soberanía popular. Esto me parece que hay que actarlo y la idea de ser lo más virulento posible, cual panelista mediocre y disruptivo de televisión, lo que hace es trabajar el campo de la producción del conocimiento en las redes, para llamarlo de algún modo, en el cual cuanto más extremista sos, más repeticiones vas a tener. Así que la propia estructura marca la polarización. Lo que pasa es que no se polariza del otro lado diciendo la Constitución es importante, hay que recuperar los servicios públicos, tenemos que integrarnos a los BRICS. Hacemos lindos discursos por cuestiones puntuales, pero no se ve un proyecto nacional. No, están todos entusiasmados con Mad Money en Nueva York. Bueno, pero el tipo se peleó con las inmobiliarias, se peleó con la verdulería, se peleó con lo que tenía a mano. Recordemos que Mad Money es un intendente de una ciudad la más importante del mundo, quizás, pero no deja de ser intendente, pero el tipo fue a pelearse. No, gana la intendencia, pero se pelea sin serlo, digamos, ¿no? Bueno, pero gana primero la interna, después gana la general peleándose con los tipos diciendo, no, pará, el alquiler es muy caro, déjense de joder, vamos a abrir jardines de infantes, si no nos importa que la situación migratoria de los padres de los chicos que vengan. Y acá no, acá parece que estuviésemos haciendo discursos hermosos dentro de lo que es el final de la República de Weimar en la Argentina. Y eso es lo que no se está viendo. Eric, ¿qué tal? Eric, Luis Pablo. Sí, Luis Pablo te saluda. ¿Eso qué quiere decir? Que nos está faltando una fuerza política que pelee, que enfrente, que diga efectivamente lo que hay que decir en relación al momento que estamos atravesando como sociedad, ¿o falta un líder más que una fuerza política que ocupe ese lugar, me refiero, ¿no? Claro, a ver, la respuesta es fácil porque te diría que es es dialéctico, que es la unión de los contrarios. Sí necesitamos liderazgo y sí necesitamos la fuerza política, pero también necesitamos ideas, que vuelvan las ideas, ¿no? Pero ideas, proyectos, tener un proyecto, ser creíbles en un proyecto posible. Y son muchas de las cosas que se pueden hacer. Pero van pasando las leyes, van pasando las cuestiones y a veces parece que los panelistas son nuestros dirigentes. La libertad, Cristina, por supuesto, ahora como punto de partida o como punto de llegada. ¿Qué hacemos con eso? ¿Y dónde nos vamos a plantar frente a tipos
que reivindican la dictadura militar. Digo, no estamos en un debate con Alfonsín, ni siquiera con De la Rúa. Ahora, para intentar ser bueno... Una cuestión existencial. Sí. ¿No será que tenemos muchos... hay muchos dirigentes de la oposición que sí dicen las cosas, pero no logran hacer que esa voz llegue? ¿El problema no está en los medios, en las mediaciones, incluyo las redes sociales ahí, o falta esa gente que diga cosas? Mirá, no lo sé. Yo voy a dar charlas a unidades básicas o a plazas, o charlo con muchas radios de las provincias, y me parece que hay una desconexión muy grande entre la dirigencia y la militancia. La militancia, incluso militancia muy joven, que está bueno que se acerque al movimiento nacional, en general son siempre las mismas preguntas o los mismos cuestionamientos. Che, déjense de pelear, tengamos un proyecto de poder, hagamos de la Argentina una patria justa, libre y soberana otra vez, que eso sí por lo menos lo tenemos en el pasado, no como el mileísmo que dice hagamos grande la Argentina otra vez, y no pueden refugiarse en otro rincón de la historia que no sea la colonia. Eric, te escucho y casi que me siento obligado a preguntarte esto. ¿Es solo el antagonismo, digamos, con un proyecto nacional, con un programa, con la reconstrucción de un liderazgo, o está pasando algo más que reconfiguró la política tal cual la conocíamos y a eso no hay forma de encontrarle la vuelta? La política tiene horror del vacío. Si uno deja de decir cosas o de actuar o de conquistar derechos, entonces el terreno será ocupado por otra gente. Estas personas ya han fracasado como liberales, ya han fracasado como neoliberales, ahora se hacen pasar por libertarios, cuando en realidad son fascistas. Entonces tengamos cuidado, porque el fascismo que tenemos enfrente no es el de las camisas pardas o las camisas negras, sino que viene de la mano de los algoritmos, que también podríamos usar a nuestro favor, o de la dependencia externa, que es algo que tenemos que cortar. Me parece que hay que avanzar un poquito más en la reflexión y en la acción sobre lo que realmente se puede hacer, que es mucho, pero que hay que reconectar esta dirigencia con la militancia, mínimamente. Porque un gobernador hoy te dice una cosa, después hace otra. Los representantes van para un lado, después para el otro. ¿Este Congreso a quién representa? ¿Representa a la sociedad civil argentina o representa a la sociedad de mercado? ¿No es el Congreso soñado por Cristiano Ratazzi, por ejemplo, para dar un nombre? Cuando uno ve quiénes son los representantes de los libertarios, a eso se parecen. Y eso es algo que nos va a liquidar como, no solo como proyecto político, sino como entidad nacional. Eso es lo que a mí me ocupa. Uh-huh. Y no sé, los líderes surgen también. Es una cuestión entre liderazgos y voluntades. Por supuesto, Cristina es indiscutible, pero no solo es una bandera por la situación en la cual estamos, sino que además es una necesidad. Dicen que Milei quiere indultar a los genocidas el 24 de marzo. Bueno, muchachos, y ni siquiera tuvo que quemar al Reichstag. A ver, sí, eso es algo que se venía escuchando. Creo que publicó algo La Política Online en las últimas horas. Sí. Uno nunca sabe si es un tirar y probar o efectivamente está en los planes. Es verosímil, con lo cual eventualmente... Cuanto más excesivo sea el asunto, cuanto más horrible, cuanto más repugnante, cuanto más revulsivo sea, mejor es. ¿Sí? ¿Qué le gritaron a Fabián Waldman cuando lo agredieron los jóvenes libertarios, si tal cosa existe, anoche? Estás domado, si no estás convencido, no estás persuadido, no hay convicción, estás domado, sos un animal que hay que domar. Uh-huh. Veamos bien cómo se presentan nuestros enemigos. Lo dijo Milei, ¿no? Son adversarios. Lo dijo Milei. También, como parte de su discurso, dijo que le encanta domar kirchneristas, sí. ¿No?
Y bueno, pero entonces ya entramos en una... A ver, si no nos damos cuenta que el lenguaje es la casa del ser, es decir, que vos decís lo que sos, bien. Entonces, a este nivel está claro que son los 20, 30 grupos monopólicos locales e internacionales que van a modelar a la sociedad argentina a su gusto y piacere, que es lo que han querido desde... ¿Cuándo? Desde 1955. A ver, estamos charlando con Eric Alcaño. Eric, en un ratito vamos a hablar con Atilio Borón para un mapa... ídolo. Para un mapa grande de lo que está pasando, por supuesto, en Irán. Déjame preguntarte por tu conocimiento y por tu interés en las cuestiones geopolíticas internacionales. ¿Qué te imaginas a partir de ahora? Trump dice esto, en un par de semanas lo resolvemos, es impresionante el poder que estamos desplegando. Irán sigue evidentemente afectado y muy buena parte de su cúpula de poder asesinada, pero sigue con fuego respecto de aliados de Estados Unidos y bases. ¿Qué te imaginas? Sí, parece que bombardearon una refinería de Arabia Saudita. Digo, eso es uno de los puntos no retorno, ¿no? del conflicto. Lo que pasa es que los norteamericanos no quieren poner boots on the ground, como se dice, es decir, no quieren poner botas en el terreno, no quieren que vayan soldados, porque evidentemente los soldados, algunos van a fallecer, algunos van a tener pérdidas. Digo, por eso son tan útiles los ucranianos. Pero el asunto está en que si quieren realmente vencer a la República Islámica de Irán, solo puede ser mediante una sublevación generalizada o mediante el envío de un cuerpo expedicionario, porque lo que vamos a tener, y no es poco, son grandes alardes tecnológicos, bombas requete super hiper ultra inteligentes que entran por la cerradura de una puerta, protecciones electrónicas por todos lados. Pero como decía Napoleón, en la guerra y en el amor, para culminar hay que verse de cerca. Entonces pueden liquidar a Irán, pueden hacer bolsa su economía, pero de ahí al golpe de Estado, que ahora llaman cambio de régimen, solo no lo pueden hacer. La experiencia de Irak o de Afganistán no ha sido positiva, perdieron de hecho, se fueron corriendo de Afganistán. Entonces, ahí hay que recuperar un poco la política. Lo que a mí me inspira como reflexión, para decirlo de algún modo, es que presenciamos la unión de lo que es el complejo militar industrial norteamericano con lo que son las Big Tech, las grandes compañías tecnológicas. Disculpen, pero Rudolf Hilferding, un economista marxista alemán, en 1910 publicó El Capital Financiero. Y para Hilferding, el capital financiero es la unión del capital industrial con el capital bancario. ¿Qué capitalismo va a dar la unión del complejo militar industrial norteamericano, 900.000 millones de presupuesto en Estados Unidos, con el capital digital? ¿Y la guerra no será la necesidad para remoldear la sociedad mundial, o por lo menos occidental, a su gusto y piacere también? Es decir, estamos viviendo momentos históricos y hay que tratar de no pifiar las categorías de que tengamos. Recién, Eric, comentábamos o decíamos, sugeríamos no perder de vista lo que pasó la semana pasada entre un agente de inteligencia artificial y su relación con el Pentágono, Anthropic. Muy rápido, volvemos a decirlo, ese agente, por lo menos en teoría, se negó a una vigilancia masiva interna y también a decisiones autónomas del manejo de armas, y eso generó también una suerte de boicot del gobierno de Estados Unidos respecto de esa. Después apareció otra que dijo, yo sí, y firmó el contrato. No hay problema. Claro. Por cuánto hay para mí, ya está. Pero estás hablando de eso. Esa es la lógica de ese capital. De la revolución que implica inteligencia artificial sumado a este modo del capitalismo, digamos. Sí, la revolución o la reacción, ¿qué significa? Porque con poco... A ver, cuando vos tenés la posibilidad de cruzar datos de manera infinita, la información que vas a producir es la que vos te convenga, porque vos sos el que se te hace el sistema, vos se te hace el algoritmo. Bueno, buscame gente feminista, que defienda las ballenas,
que crea que hay que tener educación pública, que piense que la ciencia es importante y que esté a favor de las vacunas. Listo, todos agentes iraníes. Ya está. No solo es lo que vos le ponés a la máquina, sino lo que vos sacás de la máquina. La tecnología no es neutra. Es como vos seteás el algoritmo que vas a tener determinados resultados. Y esos resultados, por supuesto, van a ocupar el lugar de la moral. La moral, esa cuestión entre el bien y el mal, va a desaparecer en pos de una moral de es exacto. El algoritmo lo dijo. ¿Recuerdan ustedes hace muchos años cuando, de modo casi inexplicable, había un montón de bodas en Afganistán que eran bombardeadas? Y eran bombardeadas porque los drones le dijeron, si ves más de 3 barbudos, dispará. Entonces, claro, en la boda en Afganistán son todos barbudos, fuego. Y eso también desresponsabiliza, ya bastante irresponsables son, pero desresponsabiliza a los humanos que teóricamente tienen que manejar eso. Entonces hay un aumento de la productividad en la capacidad de liquidar o de identificar y crear el enemigo, eventualmente liquidarlo, que es asombrosa. Yo creo que todavía ni siquiera las propias Big Tech o el propio complejo militar industrial se dio cuenta de lo que tiene entre manos. Por eso Anthropic puede decir, bueno, de repente, miren, yo valgo $380.000 millones. A mí no me importa tanto. Pero que el solo hecho de decir, pero se oponen a que haya un programa de vigilancia generalizada de todos los norteamericanos. Y la Argentina, que por ese texto le entrega todos los datos de los argentinos para que jueguen las Big Tech allá. ¿Dónde vamos a terminar nosotros? Rayo de las madres, ciencia, acción, bueno, agentes iraníes, todos. Eric, como siempre, gracias por ayudarnos a pensar, y por el modo. Bueno, disculpen, y de todas maneras, lo de agentes iraníes era en joda, no quiero que el algoritmo crea, yo soy un pequeño burgués nacionalista, que no, nada más, los quiero mucho, fue un placer. Abrazo grande, Eric, que estés muy bien. Sí, más rápido de lo que creíamos. Eric Calcaño en contenido y forma, interesante escucharlo, casi las 5. Hasta las 18, que vuelvan las ideas. AM530, Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. 1111, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 1111, por AR12, periodismo con opinión. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Alimentos Cooperativos.
producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. Naturalizamos que, por ejemplo, en Argentina hay barrios populares sin acceso a agua potable y barrios privados que tienen lagos artificiales enteros. Naturalizamos que las 22 personas más ricas del mundo, hombres, concentran más riqueza que todas las mujeres de África juntas. Hay un profundo nivel de desigualdad y no podemos permitir que quieran discutir la pobreza sin discutir la riqueza. Eso es una trampa y tenemos que sortearla. Que vuelvan las ideas. No podemos permitir que quieran discutir la pobreza sin discutir la riqueza. 5 de la tarde, 2 minutitos, 2 cositas que acabo de pescar en redes que me parecen interesantes antes de irnos a repasar más información con Mariano. Dice Luis Campos, abogado laboralista, UTEDIC cerró aumento del 9,8% entre febrero y abril para los trabajadores de entidades civiles. Los salarios corren de atrás, pero corren, dice. No creo que a Caputo y a Cordero les guste esto. Es decir, pensando en la recuperación salarial, aunque no alcance. Y es alrededor de un 3% mensual. Claro. Ahí empatando, digamos, con la inflación. Sí, seguramente no recupera lo perdido, es lo que está diciendo Luis, pero van corriendo. Uh-huh. Y evidentemente con una inflación que empieza a mostrarse un poco más rebelde de lo que quiere el gobierno. Y muy por encima de los trabajadores estatales, por ejemplo. Ni hablar. Y lo otro, lo posteo, está en la nota entera en La Nación, no sé si vamos a llegar hoy a repasarlo, pero me parece que es un dato. Hugo Alconadamón dice, alerta, hallazgo, caso Libra, peritos oficiales hallaron en el teléfono de Mauricio Novelli borradores del acuerdo confidencial entre el presidente Javier Milei y Hayden Davis. Le van rodeando el rancho al presidente, ¿eh? Uno nunca sabe cuando esto vuelve a tener como algún impulso en función de gente que huele sangre. Pero están ya muy, pero muy cerca del acuerdo firmado, y si hay acuerdo firmado, toda la idea de que el presidente encontró en las redes el link para que la gente vaya a invertir en la moneda, en la criptolibra, bueno, queda muy rezagada esa tesis. Veremos cómo sigue la cosa, se viene Hamilton. Bien, tenemos muchas cuestiones pendientes. No se sabe muy bien de qué se trata cada una de ellas, pero bueno, vamos a tratar de deshojarlas y de avanzar a ciegas, como habitualmente nos gusta, haciendo periodismo de aproximación, que es una de nuestras. ¿A vos te gusta? Es una de mis especialidades. Ah, muy bien. Bien, esto era para responder a Luis, porque me dijo, tenés un día difícil porque tenés muy poca certeza de todo. Claro, no vos, hay muy poca certeza sobre los temas que vas a mencionar. Vamos a movernos cómodamente en el periodismo de aproximación. La finalísima de Qatar, que se juega el 27 de marzo, estamos hablando de España y Argentina, que van a jugar el campeón de Europa con el campeón de América, como ya ocurrió en algún momento con Argentina e Italia, ahora van a jugar Argentina-España. El 27 de marzo estaba planificado en Qatar.
saben que está ocurriendo algo en el Medio Oriente, están pasando algunas cuestiones. Esto hace que se ponga claramente en duda. Ya de hecho Qatar suspendió su torneo y hay un montón de señales que indican que este partido no se puede jugar allí. Como tampoco se va a poder correr la Fórmula 1, como tampoco se va a poder jugar al tenis, como tampoco hay un montón de cuestiones que el mundo del Medio Oriente, recuerden que pone muchos billetes en el deporte y van a ocurrir cosas que van a descuajeringar un poco las economías que se estaban planificando las diferentes asociaciones. Bueno, la cuestión es que se está especulando con que puede ir a Wembley, puede ir a España o puede insólitamente a Miami. Sacás de Qatar, la llevas a Miami, que es el que originó todo el quilombo. Es rarísimo todo esto. Pero lo que dice. Es ridículo, ¿no? ¿Por qué? Al que entró a tirar cohetes, digamos. Empezó a tirar cohetes, ahora le lleva la... América Latina no es opción bajo ninguna posibilidad. Pero ¿y España? Existe la posibilidad de que se suspenda también, digo, que se cancele a la miércoles, porque ni Scaloni ni el técnico español están bastante convencidos de jugarla. De jugarla. Mucha guita en medio. Claro, si quieren jugar las asociaciones, pues hay mucha plata de por medio y también, por supuesto, la Igual, completo lo que iba a decir Pablo, creo que lo adiviné. Que juegue en España no sería opción porque es uno de los que juega. Hizo una oferta, tiraron un lance. Tiraron un lance, si lo hacemos en España. Dale, Brito, decí que venga a jugar al Monumental. Claro. Bueno, es otra posibilidad también, ahí el presidente de River se va a mover. No es Brito, no es más Brito. Di Carlo. ¿Cómo habla Valentino? ¿Cómo se llama? Sebastiano, ¿cómo se llama? Giuseppe. Stefano. Di Carlo. Bien. Tenemos otra cuestión que tiene que ver con lo que ocurrió desde el sábado a la mañana. Entre paréntesis, lo dijimos en algún momento, no sé si al aire o fuera del aire, los sábados te levantás y tenés miedo de abrir los diarios, ¿no? Son un problemón los sábados. Claro, ya tuvimos el secuestro la caída de Maduro, el secuestro de Maduro, tomémoslo como quieran. Lo raptaron, se lo llevaron. Si escuchaste 5N es la caída de Maduro. Después si escuchás que vuelvan las ideas también. Se pareció más un secuestro, pero... después tenés que el asesinato se habrá tropezado. El asesinato del narco mexicano también, que ocurrió, y ahora tenés este asunto. Bueno, ¿eso fue un sábado también? Sí, un sábado. Esa no la registraba como sábado, pero mientras yo hablo podemos chequearlo. Habrán dicho, están todos durmiendo el sábado. Sí, el sábado labura Trump, parece, como también lo dijo Luispa. Esto los sábados es el día que labura. Se levantan con ganas de hacer quilombo los sábados. Bueno, decía, Irán parece que va a estar afuera del Mundial, porque también están poniendo en duda. El Mundial, recordemos que se juega en Canadá, México y Estados Unidos. O sea, Irán va a ir a jugar un Mundial al lugar donde lo acaban de corchear y matar a su líder religioso. Y no tiene mucho Parecería sentido. Que no hay chance. Parece que no hay mucha chance. Ahora, el que entraría en lugar de Irán es Irak. Ese sería la reserva moral. ¿Esto es en serio? Sí. El que entraría en lugar de Irán ¿Pero por qué? Es Irak. ¿Por y porque resultado? es el mejor rankeado en la federación que viene detrás de Irán. Está bien. Pero a su vez Irak iba a jugar al repechaje. Le iba a jugar contra Surinam y Bolivia. Por lo tanto, se abre una nueva instancia que no se sabe muy bien cómo va a terminar. Todo un quilombo. Es como una especie de... Pero esperá, si Irán ya estaba clasificado, ¿no? Irán está clasificado, sí. ¿Y quién dijiste que...? Irak. Irán tiene que ir a repechaje. Irán está clasificado. Irak tiene que ir a repechaje. Tiene que ir a repechaje y el repechaje lo va a jugar con el ganador de Bolivia y Surinam. Sí. Por lo tanto... Hay que esperar a ver qué pasa. Todo es un lío ahora, es como una especie de efecto dominó que no se sabe muy bien dónde va a terminar, dónde se va a jugar la final. De alguna manera lo van a arreglar. Claro, sí, ahora, lo que es ser el dueño de la pelota, ¿no? Porque el dueño de la pelota es precisamente el que inicia todas las guerras, todos los quilombos. Y es el que hace el mundial en su casa. Y es el que hace el mundial en su casa y además decide quién juega y quién no. Nada, es insólito. Es una barbaridad, ¿no? De verdad. Perdón que pregunte ¿Para esto. cuándo el boicot internacional al mundial? Yo creo que debería empezar a plantearse, de verdad lo digo. Y yo también lo digo. Por lo menos, yo no sé, pero yo creo que hay que empezar a poner en duda si el mundial se va a hacer en Estados Unidos. Pablo nos mira con cara de pocos amigos. Yo no pongo en duda que el mundial se fuera a hacer en Estados Unidos porque hubiera un boicot o porque hubiera una decisión de la FIFA. Yo digo porque el mundo está sostenido con violines, muchachos. Te voy a preguntar más por ese lado. Por eso, digo, estamos sostenidos por alfileres. Entonces, hay que pensarlo, ¿no? El asunto este. Si Estados Unidos está hoy en condiciones con el protagonismo y el vedetismo de Trump, está en condiciones de recibir un evento de la cantidad de turistas y de la exposición que tiene esto para el mundo. Yo no estoy tan seguro. En principio, muchacho, al Mundial no voy.
por más que me paguen la entrada, que me garpen los viáticos, yo no voy ni loco a ese mundial, porque es ir a jugarte la vida. Por lo menos esta es mi idea. Bueno. Y sí, creo que te vas a jugar la vida. Vamos a ver cómo llega, pero y al mismo tiempo debe operar como presión para resolver el conflicto lo más rápido posible. Así es. Tenemos el paro que se va a levantar, yo creo que se va a levantar mañana en la reunión de comité ejecutivo de el lockout patronal. El lockout patronal se va a levantar mañana, es muy probable que se levante. ¿Por qué? Porque, a ver, Chiquitapia y Tobillino siguen convencidos de que este es el camino y que este es el... Pero lo que ocurrió en las canchas de hace un par de fines de semana, desde que se anunció el lockout hasta hoy, y esto me parece que puso en duda por parte de muchos dirigentes del fútbol argentino la conveniencia de seguir acompañando esta decisión. Recordemos que Newell's, San Lorenzo y muchos otros equipos salieron con remeras que decía basta de persecución a la AFA, y esto recayó en una inmediata reacción por parte del público de los diferentes estados diciendo Chiquitapia, la puta que te parió. Hay dos canciones que son las que más suenan en este momento en los estadios argentinos. Una es Jugadores, la buena de su madre. O Movete. Movete. Bueno, el mismo sentido. Pero fuera de joda, en todas las canchas se escucha. Bueno. Y la de Chiquitapia. Yo creo que los equipos empiezan a dudar sobre la conveniencia de acompañar esta decisión. Y creo que en el fondo de su corazón Chiquitapia sabe que tampoco tiene que seguir poniéndose tan en evidencia. Es suficiente con lo que organizan. Creo que le queda mejor la de la victimización. ¿Entendés? Como decir, la persecución de los medios hegemónicos. Bueno, te sumo un elemento. Sumemos lo de Gallo, ¿no? Lo de Gallo y otro elemento que pesqué al vuelo, capaz estoy relacionando peras con manzanas y no tiene nada que ver, pero la información que dio Pablo, que en realidad es de Luis Campos, el aumento en la paritaria de los trabajadores de UTEDIC, me parece que, o sea, no me parece del todo casualidad en el contexto de lo que está contando Mariano. Recordemos que los empleados de UTEDIC son aquellos que se ocupan de abrir los estadios, de manejar los molinetes, de todas estas cuestiones. Bueno, yo pongo en duda que se sostenga la medida del lockout. Mañana ustedes me podrán llamar y decirme, che, eso es un salame, yo no vengo, así que me yo lo haría, ausencia. Si no se levanta y se confirma, yo lo llamaría para decirle. Explique por qué no se paró, por qué no se levantó el lockout patronal. Creo que no tengo nada más. Bueno, en un ratito repasamos la fecha. En un ratito repasamos la fecha. Recordemos que ya estos muchachos tienen técnico. Coudet, se viene Coudet. ¿Está totalmente confirmado? Ya está. El chabón se despidió del Alavés, dijo, me voy a Buenos Aires. O sea, no se va a despedir de sus jugadores y no tiene arreglado el ingreso. Bueno. Y recordemos que hubo otro que está atado con piolines, ¿no? Yo quiero decirles dos cosas. Primero, vamos a hablar, por supuesto, de lo que significa la llegada de Coudet a River y todo lo que para River significa, el desafío significa... No nombres Rosario Central desde que empezó el programa. Yo no dije nada. No, te digo para que sepa. ¿Pero qué ibas a decir? ¿Querés que a propósito del Chacho Coudet y River hablemos de Rosario Central? No nombré Rosario Central desde que empezó el programa. Está bien, me parece un error, de todas maneras, porque... cuando hablamos de la fecha todavía. Porque si hay algo a destacar, de esta fecha... Hablamos de Rosario Central. No, está bien, cuando hablamos de Tapia y Tobillino, estamos hablando de Rosario Central, del título que le dieron. Qué fuerte. Sí, pero tiene razón, ¿no? Sí, Tapia y Tobillino ganan los clásicos también. No, quería decir esto, me parece que hay que hablar del River que heredaría Coudet. Y tengo un amigo acá que insiste. ¿El hincha de Boca? ¿Está ahí en tu grupo ese que integrás vos? Sí. ¿Boca Corazón? No, mira. Son muchos mensajes. Que dice que a Boca lo robaron porque le cobraron a un jugador equivocado un offside. Qué manera de llorar, Vareiro. Yo le contesté, había offside en la jugada, indiscutiblemente. Después podemos ver si otra vez, ¿no? Si el piecito, si la uña, pero había offside. Y se perdió 7 millones de goles Boca. Sí. Bueno, Vareiro volvió a la normalidad, digamos. Pero los veo muy enojados hay un fantasma ahí, me parece, dando vuelta. No digo que no lo quieran voltear Riquelme, estoy de acuerdo con eso. No, Riquelme lo quieren voltear, no hay ninguna duda. En ese partido... Pero no Chiquitapia. En lugar de celebrar... Claro, no Chiquitapia. Claro, en lugar de celebrar... Que es el que maneja los árbitros. Que le ponen 2 amarillas, y no 2 amarillas no quiere decir roja en Boca. ¿Por qué? A Ascasíbar, 2 amarillas le pusieron. ¿Le sacaron 2 veces amarilla? ¿En serio? ¿Y no rajaron? Dice que no. Pará. Vicente Castro. Vení, Vicente, vení, Vicente. Porque tampoco es decir cualquier cosa por decir, digamos, ¿no? ¿Está viniendo Vicente o no? No está viniendo. Pero explícamelo. Va a venir a decir que después parecería que una de esas amarillas no era para Ascasíbar. Pero pará. No era para Ascasíbar, era para otro. Antiboca son insoportables. No, y los hinchas de Boca. Pará, y los hinchas. Déjame terminar la frase.
No me dejan hablar en el programa de conduzco, es increíble. Sí, inédito en la radiofonía argentina. Y los hinchas de Boca diciendo que no hubo offside que no era ¿cómo se llama el chico que Juan Vélez? Hanson. Que juega en Vélez, no, que jugaba en Boca. Que jugaba. Bueno, yo ya no hablo más. Estoy a punto de renunciar y todavía ni hablaron del clásico rosarino, 5:15. Que vuelvan las ideas. Saludamos en esta tarde a Fabián Waldman, nuestro querido compañero. Fabi, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a la audiencia de la AM530 Radio Madres. Bueno, Fabi, ante todo nuestra solidaridad. ¿Querés? Vimos por redes, vimos más o menos, pero quizá parte de nuestra audiencia no lo sabe. ¿Querés compartir qué fue lo que pasó ayer en el Congreso, en tu cobertura? Ok. Llegué un rato más tarde por otras ocupaciones, por lo cual no pude ingresar. Estaba habilitado como periodista parlamentario para poder ingresar. Sí. El presidente Milei adopta un operativo de seguridad que impide el ingreso una vez que él hizo su aparición, con lo cual escuché el discurso en la calle y fui también uno de los primeros en recibir a la gente que iba saliendo. En ese contexto estaba entrevistando al diputado César Almirón. Sí. Recordemos que César Almirón es quien llevó adelante la lectura de la reforma laboral sin apartar sus ojos del plato, mejor dicho, del texto, cosa que no se puede hacer, y además, no sé si se acuerdan, Pablo calculo que sí, Luispa también, cuando había leído muy alborozado los cambios de infraestructura y en obras viales que iba a hacer el gobierno en su provincia, en la provincia de Corrientes, y lo llamó al orden Germán Martínez, y le dijo, no, estás leyendo la propuesta nuestra. Sí, sí. Sí, claro. Sí, caso conocido. Bueno, la cuestión es que estaba entrevistándolo, le pregunté, porque dijo que el leitmotiv del texto tenía que ver con la honestidad. Le pregunté por el 3%, por Españolo, me dijo... Sí, estabas entrevistando, ¿y qué pasó? Almirón, a César Almirón. Y la última pregunta tenía que ver justamente con lo que estaban charlando hace un ratito y tenía que ver con Nahuel Gallo. Uh-huh. Y me dice, mirá, la verdad que de esto yo no sé nada, estaba dentro del Parlamento, además vos me venís a preguntar eso, que no tiene que ver con el excelente discurso que dio el presidente Milei. Andá que te dome Adorni. Te dijo el diputado. El diputado. Andá que te dome Adorni. Sí. Sí. Yo le reproché, en ese momento corté el video, que está en las redes, lo pueden ver. Uh-huh. Le reproché esa actitud, y alrededor mío había un grupo de libertarios, de pendejos, digamos, ¿no? De pibes chicos, de algunos un poquito más grandes, que empezaron a hostigarme. En ese contexto, cuando el señor Almirón me dijo domado, todos los demás empezaron a replicar el atributo. O sea, estaban escuchando y sintieron estaban viendo la entrevista. El maltrato de Almirón lo sintieron como una bandera, como una campana de largada, digamos. Exactamente, claro. Exactamente. Lo había hecho, de hecho, el propio Milei con los diputados peronistas que estaban en el recinto. Sí. De hecho, este muchacho, a quien conozco desgraciadamente, Marco Palosolo, que es Palacho, que es el que subió el video, connotado libertario filonazi. Sí. Lo estaba grabando mi entrevista. Me insistía, contestame, ¿por qué le dijiste eso a Almirón? Que sé cuánto. Me iba caminando y empezaron a gritarme todos juntos. Bueno, la cuestión es que le devolví la respuesta, le dije de que se rompió las pelotas, que yo me acerqué a uno, y saltó otro diciendo no te metas con mis pibes, o una cosa por ahí. Sí. Ahí, bueno, ya terminó todo, me fui, no siguió evolucionando, pero la realidad es que a mí, una persona que vos también conocés de la Casa Rosada, me invitó varias veces a los actos libertarios, uh-huh. Al Movistar Arena, y yo decía, no, la verdad que yo a esos actos no voy porque es para quilombo. Claro. No tiene ningún sentido. Bueno.
Ayer anoche se verificó. Fabi, nuestra solidaridad, y se plantó Fabián, No se abrazo, Fabi. No se comió una. Bueno, Fabi, a ver, Gracias. Información de Casa Rosada. Arranquemos por el regreso del gendarme Gallo. ¿Qué sabes? Okay. ¿Qué sabes de eso? ¿Cómo recibió el gobierno el hecho de que la AFA haya sido tan protagonista en la vuelta del gendarme? Tienen una bronca, pero del tomate, Pablo. Las amenazas contra el Chiqui Tapia están a la orden del día. Bueno, no celebran la vuelta ni reconocen la acción de la AFA, sino que dicen, vamos a investigar cuáles eran los contactos y le vamos a hacer un juicio por traición a la patria, me dijo uno de los funcionarios más importantes. Tremendo. Yo creo que eso está en sus sueños, digamos, no lo veo. No, por supuesto, desde ya, claro. No me parece. Pero ese es el está bien, es el nivel de calentura. Nivel, digamos, o sea, está bien. Ese es el nivel. Ellos dicen que es responsabilidad, siguen sosteniendo, de Estados Unidos e Italia. Sí. Pero la realidad, inclusive contradiciéndose sobre su mismo discurso, me dijeron, nosotros sabíamos que estábamos ahí. Bueno, falso, de toda falsedad. Le arruinó el día a Milei y no tenía la menor idea que iba a pasar eso. Tanto le arruinó el día que ni siquiera lo nombró en el discurso. Es cierto, no está en el discurso. Después está en el discurso. Después sí contestó, Mariano me dice, lo tenía escrito, sí, pero se fue de discurso un montón de veces. Si hubiera querido lo hubiera hecho. Eso también, pero no sé si en el papel. Hasta las agresiones estaban escritas. Está bien. No sé si tanto, Mariano. Ahí discrepo, discúlpame. No, estamos de acuerdo en que que el presidente estaba decidido, digamos, a esa acción, sí, claro. Pero estoy de acuerdo que si hubiera querido, se hubiera corrido de ahí. No se sintió seguro para nada en eso, de mínima. Y después Patricia Bullrich lo ratifica porque cuenta que no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Bueno. No, absolutamente. No tenían ninguna idea. Y bueno, todo lo que habrán charlado ya, las conexiones de Delcy Rodríguez, con Jiménez, el titular de la Federación Venezolana de Fútbol, con Chiqui Tapia, y el hecho de haberle impedido viajar a Venezuela en un contexto en el cual tenía que inaugurar un centro de alto rendimiento allá, en un contexto en el cual, bueno, la diferencia entre Estados Unidos y la Argentina, a pesar del alineamiento absoluto y de rodillas, es que Estados Unidos tiene relaciones políticas con Venezuela y Argentina no. Claro. Entonces, a partir de esa situación, está claro con quién va a hablar Delcy Rodríguez de la Argentina, si no la quieren escuchar. Eso está clarísimo. Así Bien. Fue, y están realmente muy, muy enojados en la Casa Rosada con la AFA. Iban a seguir adelante tirándole con de todo, inclusive pregunté si Castro Videla, el procurador general, iba a tener alguna incidencia en esto. Por ahora no hay ninguna medida que se vea asomar a la lontananza que pueda efectivamente llevar por este recorrido las acciones del gobierno. Debería estar enojada con Bullrich, digo yo, ¿no? O con inteligencia, con el manejo de inteligencia, pero bueno. Además que no hizo nada, absolutamente nada, Patricia Bullrich en los 448 días que estuvo detenido. Sigue estando la duda, yo lo planteo siempre, de qué efectivamente fue a hacer Nahuel Gallo allá, ¿no? Nos lo preguntamos en el arranque del programa, pero bueno, tratamos de no dejarnos llevar por algunos zócalos que dicen que estaba secuestrado, pero bueno. ¿Qué sabés de la interna por el tema Ministerio de Justicia, Fabi? Bueno, efectivamente, no sé si ahora están viendo la imagen. Ayer a la noche están departiendo muy animadamente el fiscal Stornelli, junto con el viceministro de Justicia, Sebastián Amario, a la sazón el verdadero ministro de Justicia. Hombre de Caputo. Efectivamente, hombre de Caputo. En un contexto, bueno, en el cual Stornelli había sido felicitado no en una, sino en 2 oportunidades por el presidente Javier Milei en su discurso. Y en ese contexto le pregunté a Stornelli por un par de temas. Uno, y el primero, tenía que ver con la reivindicación que él hace, mejor dicho, de su investigación en el año 2001 y la vinculación con la cuestión golpista, entre comillas, de Ricardo Quintela.
Y él volvió a decir, sí, nosotros vimos ahí, yo en realidad no fui, fue el fiscal, pero está claro que le sirve de bandeja al gobierno una cuestión que se lo planteé, tomando en cuenta lo que había sucedido con este posteo, que calculo que lo habrás visto, Pablo, Luispa, de reposteo del presidente Javier Milei, de una persona que había escrito en hebreo, bombardea en la provincia de Buenos Aires. En esas cosas, sí, en esas cosas yo no me meto, dijo. Después de haberme dicho que con Quintela no tenía ningún problema. Y otro tema sobre el que le pregunté, porque es algo que venimos insistiendo mucho, específicamente aquellos que pertenecemos a la colectividad judía, pero más allá de eso, muchos periodistas que conocen a dedillo la causa AMIA y que el gobierno reivindica como ya definida y terminada en contra con un veredicto final, si él pensaba que efectivamente pasaba eso, ¿no? Me dijo, no, se sigue investigando, dando por tierra con lo que el gobierno sostiene. Inclusive hoy a la mañana le pregunté a esta persona con la que siempre hablo qué opinaba acerca de eso. Me dijo, bueno, en realidad está lo de Maíquez. Que claro. No es... No, lo de Maíquez es en un fallo de casación sobre otro tema, es una opinión que da en su voto. Es una vergüenza. Nosotros lo hablamos acá en su momento, se me fue el nombre del abogado con quien siempre charlamos estos temas, autor de Yossi. Lutzky. Con Horacio Lutzky. Exactamente. Claro. Esa misma jornada, nuestra reacción fue esa, un bochorno, un papelón terrible, una ofensa muy, pero muy grande, digamos, en términos institucionales. Pero bueno, buena la aclaración, Fabi, me parece, del comentario. Veremos, hay quien dice que lo de Stornelli contra Quintela tiene que ver con tratar de sumar puntos para quedarse con el manejo del Ministerio de Justicia. Se sabe que Cunio... Bueno, justamente eso fue lo que le pregunté. Sí. Eso fue lo que le pregunté, y la respuesta de Stornelli fue, no me ofrecieron nada. Inclusive desde la misma cercanía del gobierno nacional me dijeron, en realidad tampoco le hemos planteado esa posibilidad. No me ofrecieron nada, no quiere decir, como yo le pregunté, si estaría dispuesto a agarrarlo. Claro. No me dijo no. Bueno. Lo que sí, charlando recién con una colega, compañera de la radio, con Luciana Bertoya, ella me decía que quizá la silla que en realidad lo tiende a Stornelli sea la del procurador claro. general de la Nación. Claro que esa es una silla muy apetecible para alguien que viene de la justicia, pero los lineamientos que tienen en la Casa Rosada para otorgar ese sillón tienen que ver con que sea una persona, por un lado, que sea con una trayectoria intachable, cosa que para este gobierno Stornelli tiene, y que tenga además contactos dentro del Poder Judicial, otra cuestión que indudablemente el fiscal amigo de D'Alessio también posee. Bueno, solo para cerrar la charla con Fabián, hay que decir que esto que cuenta Fabián es determinante, muy importante, porque quien tenga el manejo del Ministerio de Justicia en un contexto en el que el gobierno puede llegar a tener consensos en el Senado, está hablando de ocupar ternas vacantes en arriba de 250 posiciones. 170 creo que son, Pablo, 170. Creo que las ternas son un poco más, pero no importa. Sería una injerencia muy importante dentro del nuevo diagrama del Poder Judicial en la Argentina. En el reemplazo de Cunio se está jugando el control del Poder Judicial en los años que vienen. Por eso es tan relevante. Ahí tenés la negociación también con los gobernadores, ¿no? Porque en definitiva los jueces de las provincias también tienen mucho que ver con el poder local. Fabián, abrazo grande y gracias. Abrazo enorme para ustedes. Fabián Waldman.
5:30 de la tarde, la temperatura en Buenos Aires y alrededores en este mismísimo momento. ¿Quieren saber? Se los digo. Sí, claro, ¿cómo no vamos a querer? Porque por ahí no quieren. Que no nos guste lo que digas no quiere decir que no querramos. Siguen 30 grados, che. No, afloja, ¿eh? 30 grados 6 décimas la temperatura. Viene estos días, muy ¿Qué está pasando? complicado. Sí, el vientito ese de la semana pasada, ¿dónde quedó? Y lluvia no hay, ¿no? En el horizonte. No, para mañana mínima 22, máxima 28, pero mirá, miércoles, mínima 22, máxima 32. De miércoles a jueves, ahí tenés un reparo y te dura hasta el fin de semana inclusive. ¿A qué llamás reparo? Máxima 25. Está bien, bueno, sí, es interesante. Con alguna lluvia aislada durante la mañana o la madrugada, pero eso es todo por ahora. Bueno, Luis, para más información. Bueno, hablábamos del paro docente, se hizo sentir o se está haciendo sentir, si ustedes quieren, en 16 distritos de todo el país. Alrededor de 8 millones de alumnos son los involucrados en este paro, que tiene como protagonista a la Confederación de Trabajadores de la Educación, a la CETERA, que viene convocando, es un paro que lo convocó hace ya 3 semanas, si no me equivoco. Es un paro en reclamo de recomposición salarial fundamentalmente, pero también plantea el tema de la reforma laboral y mantiene un párrafo para la ley de educación que está preparando el gobierno nacional. Alguna referencia hizo también en el discurso de ayer Javier Milei. Hubo 2, diría yo, movilizaciones centrales. Una de ellas fue aquí, en la ciudad de Buenos Aires, esta mañana, del Cabildo al Congreso, con muy poca o casi nula repercusión mediática. Me llamó la atención, pocos medios se detuvieron en eso, y otra en la provincia de Santa Fe, que también fue una movilización importante. Eso por un lado. Por supuesto, en las escuelas privadas viene teniendo menos acatamiento el paro, y esto tiene que ver con las amenazas que desde los colegios se hace a los docentes, aunque los docentes de las escuelas públicas también están bastante amenazados. Esto es uno de los temas. Y el otro, que está muy ligado, absolutamente ligado diría yo, tiene que ver con la presentación que hizo la CGT finalmente, también esta mañana, en simultáneo a la movilización de CETERA. Alrededor de las 11, un poquito después, se movilizó a los tribunales e hizo su presentación por inconstitucionalidad a la reforma laboral. La CGT eligió 2 vías para impugnar la reforma. Decía, la primera la hizo en el fuero del trabajo y también en lo contencioso administrativo. Allí presentó los amparos. En paralelo o en simultáneo se presentó otra demanda, y es la de la Asociación Gremial de la Abogacía del Estado, muy vinculada a los gremios estatales, fundamentalmente ATE. Allí un colectivo de abogados presentó otra demanda por inconstitucionalidad, así que entraron varias en simultáneo. Si te parece, compartamos la palabra de Jorge Sola, que es uno de los triunviros de la CGT. Bueno, los cuestionamientos tienen que ver de distintos sectores. Nosotros seguimos confiando en un poder republicano como es la justicia, seguimos confiando en su objetividad, seguimos confiando en que va a cuidar el cumplimiento de nuestra Carta Magna, que es la Constitución Nacional, y seguimos confiando en que ese veredicto va a ser acatado por los otros 2 poderes, que es el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Legislativo. En ese afán, con ese derecho que tenemos de peticionar ante las autoridades, precisamente cumplimos con lo que vamos diciendo desde que iniciamos este proceso de rechazo a la ley. En el debate con los legisladores, en la calle, acompañando todas y cada una de las marchas por esto, y también en la justicia. Bueno, era Jorge Sola, uno de los triunviros de la CGT. Hoy se recordaba, lo mismo hizo la CGT en 2023, cuando también se movilizó a Plaza Lavalle, allí frente a los tribunales, para impugnar la pata de lo que implicaba en términos laborales, una suerte de reformita laboral dentro del DNU 70. Y en ese momento la justicia laboral, el fuero laboral, dio lugar al reclamo de la CGT. Veremos qué es lo que pasa ahora. Alguno podrá pensar alguna inquina, pero la verdad es que no puedo dejar de señalar 2 cosas del discurso de Sola, o por lo menos lo que acabamos de escuchar. Primero, confía demasiado en un sistema de poderes que no viene funcionando, ¿no? Sí. Mucha confianza, veremos cómo sale.
Y segundo, pero, dice... perdón, Sí. por eso señalo el Lo capítulo del decreto anterior, 70, lo está bien. del decreto 70. Creo que ese es el espíritu que esperan que se mantenga, ¿no? Lo que pasa de es que parte si de la vos- CGT. Lo que pasa es que uno le reclama muchísimo. Claro, le reclamas más hasta haber llegado hasta acá. Por eso va la segunda, No, la segunda básicamente mención. que hagan para lo que fueron elegidos, se les reclama. Dice, y de esta manera cumplimos con todo lo que venimos diciendo que vamos a hacer contra la reforma. Esa frase es un poco de cola de paja. Esa frase es de alguien que está queriendo demostrar que se hizo todo, porque en realidad lo que hay es un cuestionamiento a cuánto hizo la CGT respecto a lo que podría haber hecho. ¿Podría haber cambiado la historia de la CGT? Bueno, probablemente no. Y seguramente, como suele decir las autoridades de la CGT, la política tendría, propiamente dicha, tendría que hacer otras cosas. Lo que pasa es que no es excluyente. No es excluyente. Lo que no hace otro no te exime de lo que vos tendrías que haber hecho. Pero es lo que leo en el discurso, en este fragmento nada más. No hay inquina, hay la sensación de que, que le faltaron un par de fichas. Lo que no quiere decir es que sea demasiado tarde, ¿no? Porque todavía hay que seguir luchando, no solo a partir de la presentación de amparos. La gente en la calle, los trabajadores en la calle, son muy importantes también. ¿O ustedes creen que la justicia no es inmune a las movilizaciones de la sociedad? Es muy importante que la gente se movilice, que la CGT se movilice en particular para incidir sobre este tipo de cosas, ¿no? 5:37, se viene Atilio Borón, vamos a hablar del conflicto en Medio Oriente. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Atilio, ¿cómo te va? Pablo Caruso, Mariano Hamilton y Luis Paginiger, te saludamos. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. Una de esas personas que no necesita mucha presentación, Atilio Borón. Es que me quedé, Atilio, y dije conflicto en Medio Oriente, y en realidad no, es conflicto a escala global. Pero a ver, corregime. Corre ese riesgo, ¿viste? Porque, bueno, evidentemente Irán está atacando a instalaciones en donde hay materiales norteamericanos, hay aviones, barcos. ¿Esto a una hora por este tiempo? Y sí, en la medida que pueden. Ojo, yo creo que acá hay una asimetría militar así insalvable entre Irán y la coalición entre Estados Unidos, e Israel, ¿no? O sea, creo que Irán no tiene mucho material como para sostener un ataque, incluso una retaliación si lo siguen atacando. Esta es la verdad. Pero pasa que todo esto viene tan mal de tanto tiempo, porque cuando uno dice, bueno, ¿pero qué quiere Estados Unidos? Quiere el petróleo, obviamente, de Irán, no le interesa en lo más mínimo si es un Estado confesional, si es laico, si hay misoginia estructural en Irán o lo que sea, le interesa el petróleo. Y lo estamos viendo en el caso venezolano. Fíjate, por algo, Trump dice, bueno, el modelo es el modelo venezolano. Este modelo venezolano quiere decir que sigue el régimen, ellos querían el famoso cambio de régimen, el régimen sigue, evidentemente coartado en algunos aspectos, no en otros, ¿verdad? El problema es que Irán es un país muy diferente a Venezuela. Primero, estamos hablando de un país de 90 millones de habitantes. Segundo, estamos hablando de la tercera reserva mundial de petróleo. Creo que es la segunda reserva mundial de gas. Y que tenía la aspiración absolutamente legítima, y esto creo que tenemos que decirlo, de también ese país, disponer de armamento nuclear como tenía Israel. A ver, ¿sobre qué base jurídica se puede decir en esa región del mundo solamente Israel puede tener armas nucleares y nadie más? ¿Verdad? Israel no firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear, Israel nunca permitió la presencia de los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica, cosa que sí hizo Irán, ¿verdad? Y bueno, y termina siendo agredido brutalmente por Estados Unidos y por Israel, creando, digamos, una situación tremendamente preocupante desde el punto de vista humanitario. Aparte la cosa esta del bombardeo de esa escuela, se murieron más de 100 niñas, o sea, un costo de la guerra fenomenal,
cuando realmente era simplemente la preocupación fundamental de Israel contener a Irán, pero no de Estados Unidos. Es lo que está discutiéndose mucho ahora en Estados Unidos. ¿Qué estamos ganando nosotros en Irán? Y nada, porque Irán te vendía petróleo igual a Estados Unidos. El problema ahí era la dependencia que el maestro Jeffrey Sachs, que cada vez que habla, es como Gardel, cada día canta mejor, Jeffrey Sachs, un gran economista norteamericano, que hay un video que está circulando ahora donde él habla realmente diciendo, mire, la política exterior hacia Israel la hace Israel, es decir, Estados Unidos hace lo que Israel le impone que tiene que hacer. Y hay inclusive algunas especulaciones de que la Mossad parece haber tenido acceso a los famosos documentos Epstein que lo tienen a Donald Trump en una situación de extrema vulnerabilidad. Como si el ataque a Irán tuviera también algún componente extorsivo por parte de los documentos que Mossad podría tener sobre Trump. Yo creo que sí lo tiene, definitivo, porque vos no entendés cuál es el objetivo. A ver, uno entiende lo de Venezuela y dice, bueno, querían el petróleo venezolano, porque a cualquier precio hicieron un desastre, un crimen, etcétera, pero bueno, se entiende la lógica. ¿Qué es lo que quieren de Irán ahora? Digo, decían que no querían que Irán fuese una potencia atómica. Bueno, pero primero hay que discutir por qué hay un país en el mundo al cual se le impide hacer eso, que es Irán. Bien, Corea del Norte tiene materiales atómicos, tiene bomba atómica, Pakistán tiene, India tiene, China tiene, Francia, o sea, digo, ¿por qué Irán no? Digo, un país histórico, casi 5.000 años de historia, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Digo, la polémica a los gritos con Israel, bueno, pero al fin y al cabo, Irán nunca atacó a nadie. Irán fue víctima de una guerra armada por Estados Unidos, lo recordarán ustedes, ¿no es cierto? Cuando la guerra de Irán-Irak. Exactamente, 8 años, murieron 1 millón de personas en esa guerra, fue todo un desastre que le hicieron la guerra simplemente porque, bueno, querían evitar que Irán y la revolución islámica se estabilizara. Bueno, digo, ¿dónde está la ganancia de Estados Atilio, Unidos? Mariano tiene para preguntarte, pero antes de irnos de este tema, adelante. Hay quien dice, también muchas voces, incluso gente que participó en distintas reuniones laterales sobre los acuerdos con Irán por el tema nuclear, y dicen que en realidad Irán estaba accediendo a los pedidos y que fue Estados Unidos el que se levantó de la mesa. No sé si sabes algo de eso. Pero escúchame, el ataque del 28 se produce en momentos en que se estaba a punto, unas horas más tarde, de tener una reunión muy importante en Omán, en donde se iban a trazar los acuerdos de una especie de un acuerdo básico para terminar con todo este asunto, a ver si Estados Unidos aceptaba que tuvieran desarrollos de la energía nuclear para fines pacíficos, a qué se comprometía Irán, a qué se comprometía Estados Unidos, y de repente, en medio de la negociación, por eso hay un párrafo que no salió en la nota mía de página, digo, es una traición, una puñalada por la espalda, y puse como comparación, que después no sé qué pasó, el artículo era medio largo, dije, bueno, el acuerdo von Ribbentrop-Stalin, ¿no es cierto? Habían hecho un acuerdo y de repente, de la noche a la mañana, el canalla de Hitler, ¿verdad?, lanza la operación Barbarossa, siendo que habían firmado un acuerdo, ¿no es cierto?, de no agresión, de colaboración, etcétera. Acá pasó lo mismo. Bueno, es lo que decía Che Guevara, a Estados Unidos no se le puede creer un tantito así, nada, y no me hagas recordar la cara espantosa de Peter Lamela ayer en el show ese que hubo en la Asamblea, en el Congreso Nacional, porque me pongo de un pésimo humor. Atilio, ¿cómo te va? Buenas tardes, Mariano Hamilton. Te quería preguntar por dos actores, que están ahí en medio de este asunto, que uno es Pakistán, que sí tiene armas nucleares, y el otro es Turquía. ¿Cómo juegan esos actores en este conflicto o qué se espera que hagan? Mira, hasta ahora no han tenido un papel importante en el conflicto. Se espera que Turquía en algún momento pueda llegar a jugar de alguna manera para
evitar que Estados Unidos e Israel terminen arrasando buena parte de las instalaciones petroleras de Irán. Pero Pakistán me parece que está realmente con un perfil muy muy bajo. Tienen ellos un problema en este momento con Afganistán, que es muy grave, que puede resultar en un estallido de vuelta de proyecciones que van más allá de estos dos países, pero no los veo jugando. Turquía puede ser que empiece a jugar. Es interesante que en Europa, por ejemplo, ha habido una postura así distinta a la corriente por parte del gobierno de Pedro Sánchez en España, que ha sido el único gobernante que ha tenido una conducta digna al decir que ningún material que está estacionado en las dos bases que tiene Estados Unidos en España podrá ser utilizada esas bases para ninguna operación que tenga que ver con la guerra allá, cosa que no han dicho los demás. Algo dijo sí el premier británico, Starmer, pero bueno, Alemania y Francia están así alardeando de que ellos van a tener un papel que realmente no se sabe cuál, ¿no? Está todo muy muy confuso en ese sentido, pero lo de Sánchez es muy importante y así como se lo he criticado muchas veces, habría que también remarcar este gesto, es muy importante. Atilio, estamos charlando con Atilio Borón. ¿Vos te imaginás un conflicto? Algo adelantaste en tu primera respuesta, las capacidades reales de Irán de sostener el conflicto, pero ¿cómo te imaginás los próximos días? Mirá, la verdad es muy difícil pensar. A ver, Trump dijo que esto puede durar 3, 4, ahora estaba mirando recién una televisión gringa, ya habla de 5 o 6 semanas. Pero dice algo muy importante que no había dicho antes, que ya no excluyen la posibilidad de enviar tropas al terreno. Sí. Cosa que antes habían dicho que de ninguna manera, y que no lo hicieron en el caso de Venezuela, salvo la operación de secuestro, pero no es que dejaron ahí tropas. Bueno, acá dice que sí. La verdad es que no se ve muy bien qué es lo que va a querer hacer, porque el tipo si se piensa que puede ocupar un país como Irán, ¿no es cierto?, con esa población, esa extensión territorial. Estamos hablando de un país que tiene un Estado muy organizado, un aparato militar muy fuerte de varias capas, porque hay una capa que es el aparato militar formal, pero después tiene la Guardia Republicana, ¿no es cierto?, que es un ejército de por lo menos, se calcula, 150.000 efectivos, actuando fundamentalmente en las sombras y en una condición, yo diría, casi de clandestinidad guerrillera. Digo, si Estados Unidos se decide a mandar tropas allá a instalarlas, bueno, tenemos ahí una guerra larga al estilo de Ucrania, en una región explosiva, digamos, y esto no es una metáfora, porque realmente esto va a provocar un shock en los mercados petroleros mundiales, porque entre otras cosas lo que van a hacer los iraníes seguramente es cerrar del todo el estrecho de Hormuz. Claro. Porque eso lo pueden hacer, porque si tienen capacidad todavía misilística y de militar como para poder realmente clausurar ese paso. Entiendo que por ahora eso no ocurre, pero está al 70% porque hay varios buques que no quisieron arriesgarse a pasar por ahí. Exactamente. Yo me imagino que las aseguradoras no garpan. Si vos estás en una zona de guerra y mandan los barcos, no te garpo nada. No barcan, no van a bancar un tránsito por el estrecho de Hormuz. Esto hasta ahora no ha sido utilizado plenamente, Irán lo puede hacer, con lo cual provoca una conmoción, y todo esto además ponerlo en la perspectiva de elecciones el primer martes de noviembre de este año, donde Trump tiene que ganar sí o sí, porque su aprobación en este momento es muy baja, la sensación de que el modelo económico, sus reformas económicas no han funcionado, y bueno, la guerra le podría dar ciertos aires, ¿verdad?, por un tiempo. Yo creo que eso no dura mucho, pero esto podría hacer de que se invente una aventura militar, o que
de alguna manera haya una reacción en el Congreso. Ojo que en el Congreso de Estados Unidos hay un número cada vez más importante de republicanos que están en contra de todo esto, que están diciendo de que esta operación es ilegal, porque el único que puede autorizar una declaratoria de guerra es el Congreso de los Estados Unidos. Y esto es una guerra, no es un juego, ¿no es cierto? Entonces hay mucha inquietud, y puede ser que tenga por parte del Congreso una reacción muy negativa. Ahora, ojo que el plan de Trump, que me parece un delirio, pero bueno, lo vamos a comentar acá, es que en el 2028 no haya elecciones en Estados Unidos, con lo cual él se perpetúa en el gobierno. Y eso lo insinuó ya un par de veces, primero en la reunión con Zelensky, la primera que tuvo, cuando esa que terminó tan mal, pero que antes de que terminara mal, Trump le dice a Zelensky, bueno, entiendo que no haya llamado a elecciones, entiendo que alguna gente diga que has usurpado el gobierno, porque si un país está en guerra no puede haber elecciones. Dice, si acá llegara a haber guerra, dijo así como quien no quiere la cosa, si acá llegara a haber guerra en el 2028, y tendríamos que suspender las elecciones hasta que la guerra se termine. Digo, entonces es evidente cuál es la jugada de este personaje, ¿no? Pero bueno, te digo, no sé, vos decís qué puede pasar en las próximas semanas, y no, la verdad son puras conjeturas que uno puede hacer. Si quieren ocupar el territorio no lo quieren ocupar, si quieren apoderarse de las destilerías, si quieren, no sé, hacer, la verdad que no tengo, el abanico de opciones es muy grande. Bien. Y no hay demasiados elementos como para poder decir esto va a ir por aquí o para allá. Atilio, gracias como siempre, la seguimos, estamos cerca. Bueno, un gusto. Abrazo, Atilio. Atilio Borón. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Caruso, Ginger, Radiche, Hamilton, Restivo. Que vuelvan las ideas. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas, de Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Art, se presenta en su tercera temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel. Saverio el Cruel, desde marzo, todos los domingos a las 17:30 horas, en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627
o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Muy bien, cerramos programa con resultados deportivos, Mariano. Bueno, bien, ahora a las 18:30 están jugando Argentina-Panamá en básquet. Recordemos que Argentina perdió con Uruguay 61-44, un score absurdo, pero bueno, fue el que se sucedió el viernes pasado. ¿Torneo? Torneo eliminatorias para el Mundial 2027. Importante. Después cuento un poco, no es el momento ahora, no tenemos tiempo para desarrollar cómo sería la clasificación, pero bueno, no está tan mal Argentina, más allá de haber perdido. Hoy a las 19:15, Riestra Platense, Estudiantes Vélez, un partidazo. Lindo partido. Son los dos punteros, 21-30, Independiente Rivadavia River, Banfield Aldo Ese Civi. también, Independiente Rivadavia. Recordemos que el fin de semana, entre todo lo que pasó, bueno, Boca empató 1-1 con Gimnasia Mendoza, quedó atado con piolines. ¿Lo chorearon a Boca o no? No. Okay. Quedó atado con piolines Úbeda, Independiente 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero. Esto significa que él tuvo un poco de oxígeno el amigo Quintero. Newell's perdió 2-0 con Rosario Central. El primer gol ¿Cómo? hizo Di María lesionado. ¿Qué dijo? ¿Que Newell's perdió con Newell's perdió 2-0 con Central. Está bien, es la información. Bueno, ¿Por jugaba qué? de local Newell's. No te pongas exquisito. Dale, bueno, Central le ganó 2-0 a Newell's. ¿Te gusta así más? Le ganó 2-0. Otra vez. 7 triunfos seguidos de Rosario Central sobre Newell's. Se está pareciendo bastante al partido, al clásico Estudiantes Gimnasia, ¿no? Últimamente. Pero es nuevo eso. Tigre 2. Tigre, voy a nombrar este partido que muchos no saben por qué. Tigre empató 2-2 con Gimnasia de Grima de la Plata. Mi candidato. ¿Gimnasia de Grima de la Plata es tu ¿Qué candidato? batacazo metiste? Talleres 0-0 con San Lorenzo, no tengo mucho más para decir, ya me aburrieron. Perdón, estás hablando ya del resultado de los playoffs, campeón. No, tengo un candidato que para mí es uno de los equipos que mejor juega y que va a funcionar mejor con el paso de los... si pega esta nos llenamos de guita. Batacazo metió. Pensé que iba a tirar otros, pero muy bien. ¿Quién pensaste que iba a tirar? Belgrano. No, Belgrano es tuyo. Sí. Vos dijiste Belgrano. Yo dije Belgrano. Yo estoy entre San Lorenzo y Gimnasia. Gracias, Mariano. De nada, querido. Estamos cerrando que vuelvan, pero con una gran novedad, porque comienza Feli Bonavita en el regreso de la 530 y ya está aquí con nosotros. Déjenme mandarle un gran abrazo a Andrea Recupero y a toda la banda de La Vuelta Completa. Gran abrazo, insisto. Ojalá pronto podamos escucharlos aquí en la casa. Feli, muy pero muy buenas tardes. Me sumo a ese Lo sé. abrazo, así que sí, esperemos pronto tener novedades, que entiendo que en eso están. Bienvenida, che. Pero a muchas este rato. gracias. ¿Cómo No a la están casa, ustedes? ¿no? ¿Cómo va? A este Che, rato. yo estoy mirando cómo dejan ustedes el escritorio, es un tema que me preocupa mucho. Esperá, no nos Dejan- fuimos todavía. ¿Dejan cosas tiradas? ¿Son No, ordenados? todo ¿Dejan todo ordenado. limpio? Mariano ya está agarrando la botella por las dudas que se la va a llevar. No, somos muy prolijos. Muy prolijo. Está muy bien. ¿Pero que tenías problemas con otros vecinos? No. No quiero hacer bolonqui en la radio, Nos venís ¿viste? a picar nosotros, pero no te la bancás con los vecinos. Claro, no les dijiste nada a los otros, ¿no? Ahora venís a tirar. Pero Bueno, preparó el terreno, ¿viste? Ya por la sabemos duda. nosotros. No quiero que me pase dos veces Eso lo quiero mismo, saber ¿me qué es. entendés? Eso que tiene Luis Pay al costado, ¿qué es eso? Esto es un... Capelli estuvo haciendo avioncito. avioncitos. La Ferni y amigos. Origami. Existe un avioncito, La Ferni y origami ahí. O sea, origami, Luis Pa, es así. ¿Cuál es Bueno, el problema? che, bienvenida a este rato. La verdad estamos muy contentos de que Gracias, de que Pablo. estés, de Qué que lindo podamos compartir. cruzarlos, la verdad, yo también. Es un horario para mí absolutamente novedoso. Nunca hice radio a esta hora. Bueno. Así que, bueno, ahí estamos con un equipo hermoso. Tiene estas cuestiones la radio, ¿no? Que tenés cierta inestabilidad, siempre la cuestión del cambio, ¿no? Que es propia de los medios de comunicación, que en algunas cosas está buena y en algunas cosas no tanto. Pero es como la impronta del primer día de clase, decís, bueno, vamos a arrancar, a ver, repensamos todo de vuelta, así como que Pero, esperá, renovas un poco la está energía. bueno renovar eso, nos pasa Sí. siempre. Es como un día. Baja un cachitín la cortina, Gus, gracias. Es como si estuviéramos arrancando un día en el Claro. que las historias son bastante parecidas, pero sin embargo hay algo de novedad.
en un tiempo absolutamente distópico, donde pasan cosas que lo hemos compartido muchas veces. Les voy a contar, paréntesis enorme. Dice el destino que alguna vez Feli Bonavita y quien les habla, algo tenemos que hacer, y se va acercando la cosa. Porque nos hemos cruzado en estudios, programas muchas especiales, ida y vuelta, y siempre decimos, che, nunca nadie nos va a llamar para hacer algo juntos. Acá en las 7... No, algo periodístico. Ya hay compromisos. Pobre de nosotros, aparte. Tiraron ahí, qué sé yo. Algo juntos tenemos que hacer. Gracias por aportar, Mariano. O sea, la próxima podemos arreglar que Mariano quede afuera de la charla. No suma. Por ahí una familia. Porque esto arrancó 7:50, después televisión pública. Claro. Y después en especiales de aquí y de allá, y siempre terminamos. Nos hemos cruzado en varias oportunidades, pero bueno, ya se dará. ¿Quién te dice? 2026, año del caballo de fuego. Chicos, estoy muy influenciada. Cierro y digo, es un desafío. Ese tema ya lo hablamos, Mariano, ya lo hablamos la semana pasada. Perdón, disculpe. Es un desafío enorme hacer la curaduría, y además el regreso tiene, a diferencia de por ahí la media mañana o el mediodía, que es como que hay un montón de cosas, y sobre todo esta audiencia ya conoce en término informativo. Claro. Pero sí hay una lectura necesaria, más la actualización de temas. Ahora tenés mayormente actualización de... Sí, de actualización y como podríamos decir, como un reordenamiento de lo que ha dejado el día, ¿no? Por ahí algunas cuestiones la podés ver con otra perspectiva. Sí, total. Así que bueno, estamos en ese desafío, vamos a ver qué sale. Bueno, no le sacamos más tiempo. Ante todo, además de gran profesional, enorme ser humano, Feli Bonavita, así que están en muy buenas manos. Quédense a continuación, nosotros nos reencontramos mañana 4 de la tarde y seguimos haciendo que vuelvan. Chau, chau.